Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Pablo nos va a explicar cómo es que entra el pecado al hombre, ¿no? A la humanidad, de hecho, y cómo es que entra también la muerte, pero también ver cómo a través de un hombre podemos ser salvos de eso. Y eso es lo que tenemos que recordar, que nuestra salvación no depende de lo que hacemos, sino de quién depositamos nuestra confianza. Y cuando nosotros confiamos en alguien, pues lo lógico es que vamos a hacer lo que esa persona nos diga, ¿no? Y entonces vimos que nos hacíamos esta pregunta que veíamos en el capítulo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y entonces, ¿qué significa eso? Ok, y vimos que gracias a Dios, pues ya Dios no está molesto con nosotros, que ya alguien pagó por lo que nosotros hicimos, por el pecado que nosotros hicimos, pero ¿para qué? Y esa era la pregunta, ¿para qué tenemos paz para con Dios? ¿Para qué tenemos gracia para con Dios? Y es la cosa que tenemos que estar pensando en nuestras vidas. O sea, ya tenemos esa comunión con Dios, pero ¿cuál es el fin de esa comunión con Dios? Y vimos que lo que Dios quiere hacer es glorificarse en nosotros. Y veíamos una promesa en Jeremías, ¿no? Que en los últimos tiempos dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice, y todos conocerán que yo soy Dios, y escribiré mis leyes en sus corazones. Y entonces mirar que lo que Dios quiere es hacer precisamente eso, pero también volteamos a ver nuestras vidas y vemos que su ley todavía no está escrita en nuestros corazones, que aún estamos pecando, que aún estamos pensando en nosotros, que aún estamos justificándonos por nuestros actos, que es que yo soy cristiano porque voy todos los días a la iglesia, o todos los domingos, porque leo mi Biblia todos los días, o porque nací en una cuna cristiana y tengo 35, 40 años de cristiano, entonces por eso soy cristiano. Pero lo que nos enseña la palabra y lo que vimos la semana pasada es que nuestra gloria no está en eso, que nuestra celebración no está en lo que hacemos, sino en lo que Él va a hacer. Y entonces por eso Pablo dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, lo que Él va a hacer. Mas sin embargo también, ¿cómo es que lo va a hacer? Y nos invita a vivir una vida con Él, y que cuando estamos en esa vida con Él, su naturaleza también va siendo parte de nosotros. Y por lo consiguiente, cuando su naturaleza está siendo parte de nosotros, también hay algo que sucede. El mundo no nos quiere, porque nos volvemos enemigos del mundo. Y entonces, ok, nos volvemos enemigos del mundo, mas sin embargo, lo peor que Dios nos puede hacer, o la peor cosa que puede suceder mientras vivimos con Dios, Dios lo endulza con su Espíritu Santo. Y dice, y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Y eso me da paz, y eso me da tranquilidad de saber de que sí, está complicado vivir una vida para Cristo, pero sin embargo, si yo vivo una vida para Cristo, yo puedo experimentar cada vez más el amor de Dios en mi vida. Y cada vez puedo experimentar su poder y puedo experimentar quién es Él. Y muchas veces venimos a la iglesia y estudiamos del Cristo y estudiamos teología y hacemos todo ese rollo, pero al final de tiempos así, 10 años de cristiano, y yo creo que eso de cristianismo es nomás no chambea, nomás no funciona. ¿Pero por qué? Porque nunca experimentamos a Dios en nuestras vidas.
Y entonces lo que nos invita Romanos es eso, de confiar en su gloria, pero vivir en lo que Él nos está poniendo. Y eso a veces no es nada agradable, pero es lo que Dios quiere, y Él va a hacer algo más. Y nos da la certeza de que si antes tú confiabas en lo que tú sientes, y yo le decía a mis adolescentes allá en México, ¿no? ¿Cuántas veces has estado así seguro de algo, ¿no? Y entonces están ahí platicando con los amigos, y de repente, no, y el partido quedó 2-1. No quedó 2-1, quedó 3-1. No, es que quedó 2-1, en verdad. Es más, te apuesto lo que tú quieras que quedó 2-1. No, quedó 3-1. Y no, yo te apuesto, es más, mañana vengo con una peluca y bailo en medio del salón y que quedó 2-1, ¿no? Así, segurísimo. Y entonces llegas a tu casa, abres el internet, ves el 3-1. Y tú, ¡oh! ¿Y cuántas veces no te ha pasado eso? Pero luego entonces, si te ha pasado eso, tienes que entender esto, que nuestro corazón es así de imprudente, así de engañoso. Y entonces, ¿por qué seguirle prestando atención a nuestro corazón? Entonces ahora tenemos que prestarle atención a su palabra, y entonces, ¿por qué confiar en nuestro corazón, en lo que yo siento? Y hay canciones que no me gustan mucho porque hablan mucho de lo que yo siento, y con mi fe, y yo voy a hacer todo lo que tú quieras, y así como que neta, o sea, no, la verdad es que no. Pero si yo confío en Él, Él puede hacer eso en mí. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, y entonces por eso el Señor dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados y delitos y deleites, y éramos ignorantes, y éramos débiles, Dios murió por nosotros. Ahora, si Dios murió por ti cuando no valías absolutamente nada, hoy su sangre está en ti. Y vales más porque su sangre del Señor Jesucristo está en ti. Entonces, ¿cuánto más no deberíamos de tomar valor de eso y coraje y decir, sí, voy a vivir una vida para Cristo? ¿Por qué? Porque su sangre está en mí. Y Él me amó cuando yo no era nadie. Y ahora que su sangre está en mí, es mucho más. Y eso tenemos que recordar. Entonces era lo que veíamos la semana pasada. Y como les decía, ahorita vamos a ver algo más. Pero antes de eso me gustaría que me acompañaras a Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 y 15. Porque estos versos 13 y 15 de Pedro nos van a dar una clave de lo que tú y yo tenemos que estar haciendo. Porque nos hemos acostumbrado a un cristianismo y a ver la palabra de Dios y a seguir una religión en cierta manera que creemos que es lo correcto, pero sin embargo Pedro nos va a hablar de algo más, y es algo que tú y yo tenemos que tener en mente. Entonces, si ya estás ahí, acompáñame con la vista en la lectura. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó a ser santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y lo primero que nos dice es, prepara tu pensamiento. O sea, esta palabra ceñid es, los hombres en ese entonces tenían túnicas y eran como tipo faldas, pero entonces para trabajar era complicado, y entonces ellos se tenían que amarrar, alzar la falda y amarrar en las dos piernas, y entonces eso ya quedaba como un short, y entonces ya podían trabajar, y ya podían jalar la red, y ya podían hacer diferentes actividades. Y eso significaba ceñir, que prepararas tu ropa para trabajar. Y ahora entonces nos dice, ceñid vuestro entendimiento. Y entonces muchas veces, yo recuerdo cuando me convertí, mis tíos me decían, ya te lavaron el cerebro esos cristianos. Y ya te engatusaron, ya te dijeron cosas. Y es que la realidad es que las iglesias muchas veces hacen eso, te engañan y te venden una idea de quién es Jesucristo, y te dicen, mira, si tú vienes a Jesucristo ya no vas a tener ningún problema. Si tú vienes a Jesucristo, todo será más fácil. Si tú vienes a Jesucristo, y a veces van más allá, ¿no? Dios te va a bendecir abundantemente. Pero tú tienes que leer la palabra y tienes que entenderla, y por eso tienes que ceñir tu entendimiento y ver qué es realmente lo que Cristo está pidiendo en nosotros.
Porque ¿qué es lo que sucede? Aquellas personas que no es que... Hace 3 años estábamos orando allá en la zona 5 por una persona que tenía cáncer y cada semana íbamos y la señora así como que, ay, sí, me voy a morir y todo y pobre, ¿no? Pero estábamos orando por ella y de repente un día llegamos y dice ella, hermanos, ya no necesito que vengan a orar por mí. Wow, ¿por qué? Le decimos. Es que fuimos a la iglesia y mi pastor me profetizó de que soy sana completamente. Y yo le creo a Dios y ya no necesito más orar porque ya soy sana en el nombre de Jesús. Ok, pero podemos orar. No, ya no, ya. Yo le creo a Dios y listo. A la semana murió. ¿Y te imaginas el corazón de ella? ¿Te imaginas el corazón de su familia? Por poner unas vanas esperanzas. Y entonces tenemos que preparar nuestro entendimiento. Y es algo que antes éramos ignorantes y hoy Dios, a través de Jesucristo, podemos entender qué es bueno y qué es malo. Y antes no lo sabíamos. Antes ir de fiesta, fumar y esas cosas, ¿qué tiene de malo eso? Y no sabíamos, y hoy entendemos que Dios quiere hacer algo más con nosotros y entendemos que eso no es bueno, que no le agrada a Dios. Y aunque no entendemos por qué no le agrada a Dios, sabemos que no le agrada a Dios. Porque Dios nos ha dado ese don de poder mirar qué es bueno y qué es malo. Y entonces antes éramos ignorantes y hoy no. Pero entonces, si ya Dios nos dio esa capacidad de entender qué es bueno y qué es malo, prepara tus pensamientos. Y cuando leas la palabra, pregúntate, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué es todo esto? Y entonces, ceñir vuestro entendimiento. Esperar en la gracia, y lo vuelve a repetir, esperemos en la gracia que será revelada cuando Jesucristo venga. Y vemos eso, ¿no? Que hay una gracia que va a venir cuando Jesucristo venga y diga, yo soy Dios, y todo el mundo va a saber qué es eso. Pero también hay una gracia que será revelada en nuestros corazones, y esta cada vez puede ser más revelada en nosotros. Y entonces tal vez tú ya entiendes que Dios te ama y estás así, ¿no? Y nada más ponte a pensar, ¿cuál es el concepto de Dios que tenías hace 5 años? Así Dios puede hacer esto, pero quizás has estado caminando con el Señor y el concepto de Dios es mayor. Y lo que Dios quiere es que ese concepto sea cada vez mayor. ¿Hasta dónde? Dios es un Dios infinito. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Pero luego entonces, si tu concepto ha sido siempre el mismo, tienes que ponerte a pensar en eso. ¿Por qué siempre ha sido el mismo? ¿Por qué no puedo salir de este pecado? ¿Por qué Dios no lo ha hecho? ¿Por qué mi concepto es el mismo? Y Dios sabe quién es Él, pero tal vez tú necesitas saber eso. Y entonces, esperar en eso. Sobrios y pacientes, y otra vez sobrios. Esa palabra no tiene nada que ver con alcohol, pero tiene que ver con el hecho de que no nuble tu juicio. Y a veces nos metemos en rollos de que como una hermana me dijo hace muchos años, ¿no? Yo estaba pasando por problemas y demás, y ella me dijo, deberías escuchar música que ministre tu espíritu. Y yo, o sea... ¿Por qué? Porque muchas veces es como eso, ¿no? De que si me siento bien, todo va a estar bien. Pero a veces tenemos que ver la verdad y ver que Dios es el creador de todo, cielos y tierra, y Él tiene el control de todo. Y aunque tú no te sientas bien, Él tiene el control de todo. Es una verdad. Y esa verdad comienza primero en nuestra mente. Y esa es la parte que tú y yo tenemos, la única autoridad donde tenemos control es en nuestra mente. Porque en nuestro corazón no podemos hacer absolutamente nada. Y podemos preparar nuestra mente en cierto sentido. Y alguna vez me tacharon de mentalista y cosas así de ese rollo de religiones. Pero no, o sea, libre albedrío. Tú decides creer o no creer. Y ya Dios hará lo demás en tu corazón. Pero entonces, prepara tu mente, sé sobrio. Esperad en la gracia que viene y no os adaptemos a este mundo, no os conformemos, es lo que quiere decir. Así como los juegos esos de plastilina, que hay un molde o las tortillas que pones ahí para la tortillera y apachurras y toma la forma del molde, lo que sea, los pancakes o lo que sea, ¿no? Es eso, es esa expresión de que no te adaptes. Y muchas veces, porque hemos crecido en un evangelio que siempre ha sido así,
Es como, es eso, y no hay más. Pero fíjate, Dios es un Dios infinito, y hay más, y quiere más. Y entonces nos adaptemos, busquemos lo eterno, busquemos ser santos como vuestro Padre es santo, dice. Busquemos eso. Y no lo vamos a poder hacer nosotros, definitivamente. Pero por eso confiamos en el que lo puede hacer, en Dios. Y esa es la idea. ¿Ok? Entonces, visto desde este punto de vista, y preparando nuestra mente, preparando nuestro corazón, ahora sí creo que podemos entrar un poquito más en la palabra. Y entonces, oramos. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo. Y Dios, te pedimos, Señor, que tú intervengas en nuestras vidas. Intervengas en nuestros corazones de tal manera, Señor, que tus verdades puedan ser reales en nuestro caminar diario. Señor, tú eres un Dios de lejos, pero también eres un Dios de cerca. Y Señor, a veces creemos y a veces no creemos, pero necesitamos que tú, Señor, mandes de tu Espíritu Santo y que nos convenza y que nos guíe a toda verdad. Dios, te doy muchas gracias porque de plano, o sea, tenemos acceso a ti y queremos aprovechar este tiempo que podemos tener acceso a ti. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a confiar en ti, a escucharte. Y como leíamos en el Salmo 51, límpianos con hisopo, Señor, lávanos para ser más blanco que la nieve. Señor, crea en nosotros un corazón limpio, que te agrade, Señor. Y Señor, no apartes tu espíritu de nosotros. Padre, te pedimos esto y por una simple y sencilla razón, porque tú dices que nos amas. Y si nos amas, Señor, cumple tu palabra. Y si nos amas, Señor, compadécete de nosotros. Te necesitamos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y verso 12 de capítulo 5 comienza así, dice, Romanos, estamos en Romanos, recuerden, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ok, y esto es así como, no sé, muchas veces a mí me sonó injusto, porque nos habla de que Adán fue el que pecó. Y si recuerdan esa historia, la mayoría de ustedes fue a escuela dominical, sabe que Adán comió el fruto prohibido que a Eva le dio, y entonces así como que fueron destituidos de la gloria de Dios por cuanto pecaron, ¿no? Y ese pecado es el que venimos arrastrando todos nosotros. ¿Ok? Y entonces dice que reinó la muerte porque no había una manera de justificar ese pecado. ¿Ok? Pero entonces a mí se me hacía injusto eso, no sé si a ti, pero como que a ti te hubiese dado o te hubiese gustado, o a mí me hubiese gustado decir, bueno, Señor, yo no sabía nada de ti, pero a partir de ahora ya sé de ti. Y luego entonces que la cuenta de mis pecados comience ahora y no comience desde Adán, sino desde ahora. Y suena muy injusto. Y entonces así y los ateos es lo que dicen, ¿no? ¿Cómo yo no pequé en el huerto del Edén y ni había nacido? O sea, ¿de qué me estás hablando? Pero tenemos que ver, y tenemos que verlo desde el punto de vista que es una ley espiritual. Y entonces que una vez que el pecado se introduce, ya no hay manera de repararlo más que con un sacrificio. Y entonces y nos va a explicar un poquito más Pablo en esta carta qué significa eso, pero qué interesante, ¿no? Que muchas veces estamos con eso, de que me gustaría estar frente a frente a Dios y que mis pecados sean mis pecados, no los de Adán, no los de nadie más. Pero mucho tiempo me molestó eso, de yo quiero que lo mío será lo mío, y tú sabes, cuando a veces estabas en la escuela y estaba el grupo de personas metidos en problemas y no, yo no hice nada, bueno, yo sí le pegué, pero a mí que me cobren esto, no que me cobren los vidrios que rompieron y demás, pero ya nos los cobran como en todos los que estaban ahí metidos, ¿no? Y entonces, esta es una realidad. Y algo que podemos ver aquí es que a través de un hombre vino el pecado. Pero luego entonces me hace pensar esto, de que si yo continúo haciendo lo que el hombre dice, lo que yo como hombre digo, ¿qué es lo que me trae? Me trae pecado y me trae muerte.
Y es algo que tenemos que considerar. Y entonces Pablo nos va a decir, ahora también considera a Jesucristo, porque es otro hombre, pero ¿qué trajo a través de este hombre? Porque a través de Adán, ya vimos, trae pecado, trae muerte, y es lo que dice, y no hay mucho que explicar, porque tú ya sabes eso, y ya lo sabías desde antes, pero nada más considera esto, y si estás molesto con esa idea, y si estás, considéralo, porque más adelante va a haber algo que quizás te debería de molestar más, pero sin embargo, Dios es bueno, y no nos dice nada de eso, pero en el verso 13 y 14, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual fue figura de lo que había de venir. Ok, no soy muy bueno para contar chistes y espero tengan compasión de mí. Soy mexicano y ya sé que es así como chiste, pero había un chiste de un padre que tenía que estaba juntando su dinero porque su sueño era tener un Ferrari. ¿Ok? Y entonces después de juntar muchos años dinero y su alcancía y todo lo que es eso, ¿no? Llega a la agencia y en la agencia le dicen sí, usted quiere un Ferrari, sí, pero quiere una prueba de manejo, ¿no? Y entonces la muchacha o la persona que le estaba vendiendo el carro se sube al Ferrari y entonces le empieza a decir, mira, esta es la primera, ¿no? Y siente la aceleración, el señor y demás, y dice, wow, está sorprendido, ¿no? Mete la segunda y esta es la segunda, ¿no? Y la tercera y la cuarta, y el señor cada vez más sorprendido. Y entonces le pregunta, bueno, ¿y esta quinta? ¿Qué es lo que sucede? Y dice la persona, no, señor, porque si ponemos la quinta, volamos y no queremos hacer eso. Y entonces como, oh, wow, ese es súper, me lo llevo, ¿no? Y lo compra y todo, y va con sus hijos y llega a la casa, hijos, compré ese Ferrari. Y ya súbanse, ¿no? Y se suben al Ferrari. A ver, niños, les voy a enseñar cómo se conduce un Ferrari, ¿no? Y la primera, ¡oh! Y ¡wow! Y todos los niños, ya saben, alucinados y demás. La segunda, ¡oh! Y alucinados, y tercera y cuarta. Y cuando iban a entrar a la quinta, sucede que era una calle cerrada. Y entonces le dice los niños, papá, cuidado, que es una calle cerrada. Y entonces a lo que dice el papá, tranquilo, hijo, ahorita vas a ver que en la quinta cómo volamos, ¿no? y es algo, pues no soy muy bueno para contar los chistes, ya se dieron cuenta, pero pensemos un momento en esto, lo que hace la ignorancia y lo que te puede hacer creer la ignorancia. Y entonces lo que nos explica el verso 13 y 14 es que nosotros como hombres no teníamos opción. La única opción que teníamos era la muerte. Por eso dice aquí, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No se inculpa de pecado, pero tampoco hay justificación. Me explico, y cuando hay consecuencias no hay manera de resolverlo. Hay cosas como leyes de tránsito, ¿no? Que por ejemplo a la municipalidad se le olvidó poner un letrero de que no hay vía para la derecha, y tú agarras la vía para la derecha y de repente viene un choque y ya está, ¿no? Pero hay veces que no pasa nada, y infringiste la ley pero no pasa nada. Lo que quiero que entiendas es esto, de que Dios nos miró así, íbamos directo al abismo, a la muerte, todos y cada uno de nosotros. Y entonces Dios manda su ley, ¿ok? Y entonces qué interesante que Dios hace eso, porque cuántas veces, y otra vez tu mente, cuántas veces no hemos tenido esta idea de que, y como decimos en México, las leyes son para romperse. Eso decimos en México, y tenemos esta idea de que cada vez vamos a brincar, vamos a salir de nuestras fronteras, y lo que Dios hace es decir, mira, mijo, esta es la ley y necesitas estar dentro para estar seguro. Pero muchas veces nosotros así como que no, es que queremos ir más allá, y Dios pone la ley, y como jóvenes, tú sabes,
tienes que llegar a las 10 de la casa, a las 10 a la casa. Ah, pero mamá, todo el mundo entra a la 1, 2 de la mañana a la casa. Y a veces, como padres, lo que queremos es seguridad. Y entonces, en Proverbios 29, 17 y 18 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y tenemos que recordar eso, que Dios en su bondad nos dio la ley para que estuviéramos en una zona segura. Y entonces recordar como jóvenes, y quizás tú creciste sin ley. Y por ejemplo, yo a los 17 años me fui a estudiar a la universidad y ya era el dueño de mi vida. O sea, solamente mamá, me hace falta dinero y ahí está el dinero. Y no tenía disciplina. Me levantaba a la hora que quería, si quería iba a la escuela, si no iba a la escuela. ¿Y qué me costó? Me costó un año de universidad. Y me costó no estudiar en la universidad que yo quería, en la cual yo me sentía orgulloso. Porque una vez que te sacan de la universidad allá ya no vuelves a entrar. Tienes que buscar otra universidad. Y la que yo quería, la que era de renombre, a la que me costó trabajo entrar, perdí el año. Y no entendía eso. Y cuando conozco al Señor, el Señor me empieza a tratar conmigo en eso, de necesitas ser disciplinado, necesitas estar bajo la ley. Y entonces Dios en su misericordia hace eso, manda la ley, porque otra vez, no hay manera de acusarte. Dios antes de Moisés, Dios no acusaba a la gente, no decía tú estás en pecado, pero ciertamente ellos iban a morir. Y entonces Dios manda su ley y dice, ahora sí, mira, date cuenta y vas a morir. Y entonces necesitas estar dentro de esto. Y qué hermoso que Dios hace eso. Mas sin embargo dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron aún a los que no pecaron. Ese era nuestro final, la muerte. Y Dios manda su ley por misericordia. Ahora Dios va a mandar algo más. Ya mandó la ley y ya vimos en capítulos anteriores que la ley no es suficiente, pero con todo eso la misma ley es muestra de su gracia. Y tenemos que reflexionar eso, jóvenes. Tenemos que reflexionar eso, cada uno de los servidores que estamos aquí, que muchas veces la autoridad que Dios nos ha puesto no es como muy agradable, pero en su misericordia Dios manda esa autoridad. ¿Tú sabes cuántos hijos huérfanos no quisieran tener papá? Tú sabes. Y nosotros nos estamos quejando, y quizás tú le dijiste eso a tu mamá alguna vez, como yo le dije a mi mamá, ojalá y te mueras. Y tienes que pensar eso. Y hoy ya no quiero que pase eso. Pero se lo dije así de niño y todo. Sí, yo no quiero que seas mi mamá. Y Dios en su misericordia mandó eso. Y mandó una mamá así tan imperfecta como yo, pero en su amor lo mandó. Y eso tenemos que recordar, jóvenes. Y servidores, que Dios nos ha mandado un pastor, y muchas veces no nos agrada eso. No nos agrada que nos jalen las orejas, que nos digan esto, que nos digan el otro, pero Dios en su misericordia lo hizo. Y tenemos que recordar eso, en su misericordia. Entonces, continuemos un poquito más adelante. Nada más antes de pasar, ver dos cosas, que la ley vino como una advertencia. Vas a morir. Si tú sigues infringiendo la ley, vas a morir. Vino como una advertencia, pero también vino como una promesa. Y eso es algo más, es mucho mejor. Porque al venir como una promesa nos revelaría la gracia de Dios. Y veíamos un poquito de eso la semana pasada, que la ley, en Gálatas, no lo vimos, pero en Gálatas 3:24 dice que de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. La ley ha sido como nuestra niñera, por decirlo de alguna manera. Ha sido la que nos ha cuidado. Pero ahora ya viene el Señor, viene Cristo y nos entrega en Cristo. Y entonces tenemos que ver eso, de que ya no vivimos en la ley, fuimos educados en la ley,
pero ahora vamos a vivir con Cristo, porque ya vino el Señor, y es eso, ¿no? Si alguna vez has ido a un aeropuerto y has visto que los niños viajan solos, ¿no? Y ahí está la azafata con el niño, a ver, sientas aquí, y que no sé qué, y vas para acá, y ya una vez cuando salen de la puerta, está el papá esperando, y Señor, aquí está su hijo, listo. Ya no tienes que obedecer lo que dice eso, pero ahora vives con tu papá y ahora es otro rollo, ¿no? Pero es eso, ver que la ley ha sido eso y es muy buena. Y muchas personas dicen, el Nuevo Testamento es suficiente para todo. Sí, pero veamos el Antiguo Testamento y veamos también como el carácter de Dios. Quizás ya no aplica tanto para nosotros algunas cosas, ya no tenemos que conquistar países, ya no tenemos que ir a matar, ya no tenemos, ese es otro rollo y es otra explicación, pero el carácter de Dios ahí estaba. Y es lo que tenemos que mirar, ¿no? Entonces viene como una promesa, viene como una advertencia, ¿ok? Pero todo eso porque Dios así le place. En verso 15 al 17 de Romanos 5 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, pero para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Y vemos esto, ¿no? Que aunque muy injusto, que aunque tú digas, a mí me hubiese gustado estar frente a frente a Dios y decir, bueno, Señor, estos son mis pecados y esto es lo que yo voy a pagar. Vemos y hemos visto que aún con todo eso, lo mejor de nosotros, dice Romanos igual en capítulo 3, si no me recuerdo, que lo que nosotros hacemos para Dios se nos es contado como deuda. Y por mucho que queramos pagarle a Dios, no vamos a poder pagarle. Pero entonces, el pecado de Adán sí nos perjudica, ¿cierto? Pero ahora, la santidad de Jesucristo también nos perjudica y nos perjudica para bien. Y ninguno de nosotros nos quejamos de eso. Y ninguno de nosotros decimos, oh sí, Señor, ¿qué podemos hacer para ayudarte? Al contrario, lo recibimos y decimos, gracias, Señor. Gracias porque moriste por mí en la cruz. Gracias porque por tu vida pagaste nuestros pecados. Sí, y nadie se queja de eso. Y nadie está indignado y nadie está molesto. Y te das cuenta, pero Dios no nos echa en cara eso y no nos dice, hey, mira, y nosotros sí queremos defendernos y queremos pagar con nuestros propios recursos y nos justificamos con lo que tenemos y lo que soy y lo que puedo hacer para Dios. Mas sin embargo, aquí vemos, ¿no? que Dios dice, no hay problema, mira, está mi hijo y por él muchos van a ser salvos. Con el pecado muchos murieron, pero con la muerte de Jesucristo muchos van a ser salvos. Y tenemos que ver eso. Dios glorifica a su Hijo y eso es algo que tienes que ver, que Dios permite que Adán peque y haya muchas muertes, porque dice Romanos que va a ser sombra de lo que iba de venir. Y entonces Dios va a preparar un panorama para que su Hijo sea glorificado también. Y Él es el que merece la honra y merece la gloria por esto. Pero ver que Dios glorifica a su Hijo. Todo apunta hacia su Hijo. La ley apunta hacia su Hijo. Y entonces tienes que ver que tu vida y mi vida apunta también hacia su Hijo. O debe apuntar hacia su Hijo. Y a veces queremos que apunte hacia nosotros. Y a veces estamos así como el niño aquel que llega a la fiesta. Un ejemplo que me gusta mucho. El niño que llega a la fiesta y dice, ¿y por qué todos le están cantando a él? Pues él es el cumpleañero, mija.
Y entonces, sí, pero a mí, ¿por qué no me dan regalos? O sea, no es tu fiesta. Y a veces estamos así, que diciendo, ¿y por qué yo merezco esto? Y es que yo debo tener esto, y ¿por qué no me saludan? ¿Y por qué no me tratan bien? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si la única persona, es que no me gusta esa música, quiero que la música sea más así, más allá, y más esto, y más... Oh, espérame, pero la fiesta no es para ti, la fiesta es para Jesucristo. Y Dios exalta a Jesucristo. Y entonces tú y yo debemos estar exaltando a Jesucristo. Y darnos cuenta que como en Calvary siempre tratamos de hacer eso. De que Jesucristo sea el centro de todo. La alabanza, la palabra, todo tiene que ser Jesucristo. Y en el momento que sea nosotros, en nuestro método, estamos en un problema. Pero tiene que ser Jesucristo, porque Dios exalta a Jesucristo. Y tú y yo tenemos que exaltar a Jesucristo, a nadie más. Entonces, danos cuenta de eso. Vivíamos confinados a la muerte, mas Dios tuvo misericordia y envió su ley, la cual es buena, pero Dios también manda su gracia, la cual es mucho mejor, porque antes reinaba la muerte, ahora va a reinar la gracia. Y es algo que tenemos que ver, que Jesucristo manda su ley. No podemos vivir en su ley, pero ahora manda a Jesucristo y podemos vivir en Jesucristo. Y esa es la cosa que tenemos que también ponernos a ver, que ahora sí podemos vivir en Jesucristo. Y vamos a ver un poquito más adelante a fondo esto de cómo vivir en Jesucristo, porque eso sí es algo que podemos hacer. ¿Ok? Versos 18 y 19. Así que, así por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La justicia de uno, ni tu justicia ni mi justicia, ni lo bueno que tú hagas, ni lo bueno que soy, simplemente la justicia de Jesucristo. Y Dios preparó todo eso y mandó la ley, y no la aceptamos así a primera vista como niños. Te sientas y no quiero sentarme. O sea, estamos peleados con las leyes, estamos peleados con las reglas, pero Dios lo manda en su amor. Y ahora viene Jesucristo y muchas veces estamos peleados con Jesucristo. Y muchas personas podemos hablar en el trabajo de Dios y Dios es bueno, pero si hablamos de Jesucristo es como, no, o sea, religioso, aleluya, no. Pero hablar de Dios, sí, Dios es bueno, Dios es esto. Sí, hay que acercarnos a Dios porque Dios es bueno. Pero no nos queremos acercar a la vida de Jesucristo porque es toma tu cruz y sígueme, y eso no nos gusta. Pero démonos cuenta que es Jesucristo el centro de todo esto. Es la obediencia de Él nos ha constituido justos. O sea, podemos estar en la presencia de Dios, pero es Él su justicia y no nosotros. ¿Ok? Y entonces, sigamos leyendo en el 20:21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó la gracia. Pero que así con el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Ok, y aquí es la parte donde cerramos esto, porque tenemos que ver, porque ¿para qué estudiamos esto? Y siempre hace esta pregunta: si voy a leer algo en la palabra, ¿para qué es? ¿Para qué me sirve? Leemos en Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada en el Señor, pero útil para todo nuestra vida, para redarguir, para corregir, para instruir, o sea, para todo, todo. Y luego entonces, cuando leemos la palabra tenemos que ponernos a pensar, ¿para qué es esto? Y ver que Jesucristo es el centro, sí, pero entonces, ¿qué más? Ya vimos un poquito de eso. Ver que cuando reinaba la muerte simplemente estábamos condenados, ahora reina la gracia. Y la pregunta que te tengo que hacer es esta:
¿qué reina en tu vida? ¿Reina la ley? ¿Reina lo que tienes que hacer? ¿Reina qué reina en tu vida? Porque Dios ahora está reinando en gracia. Y vamos a ver un poco más de eso, porque Jesucristo también dice que no quiero entrar ahí, pero ahorita vamos a entrar a eso, pero quiero que veas esto, que Satanás está reinando en el mundo, pero en el mundo espiritual reina la gracia, ¿ok? Entonces, vivimos en un mundo donde reina Satanás, definitivamente, es el príncipe de este mundo, dice la palabra. Pero Dios también ha proveído un reino donde tú y yo podemos vivir en su gracia. ¿Y qué significa esto? Si me acompañas a Mateo 11:25. Mateo 11:25. Y tienes que pensar esto: ¿cómo puedo vivir en la gracia de Dios? ¿Cómo puedo estar ahí? Porque esa es, creo que, la pregunta que igual nos hacemos. ¿Cómo puedo estar? Porque ya creo en Dios, ya creo en Jesucristo, sí, pero ¿qué más significa? ¿Qué significa todo esto? En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y tenemos que meditar en esto. Así le agradó. ¿Por qué Adán pecó? ¿Por qué tuvo que pasar todo esto? No tengo idea. Así le agradó. Pero dice más adelante: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Date cuenta, estamos escondidos en Cristo, dice Colosenses. Y entonces, si tú quieres estar con el Padre, es a través de Jesucristo. Y otra vez, ¿cómo vivimos en eso? Sigue diciendo: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Aprender de mí, que soy manso y humilde. ¿Y cómo voy a glorificar a Jesucristo? Cuando estoy viviendo como Jesucristo. No es muy complicado, ¿cierto?, entender esto. O sea, no es algo mágico, no es algo que tengo que creer, simplemente tengo que vivir como Jesucristo vivía. Tomar mi yugo y aprender de mí. Hay una historia en Jeremías. Dios le dice a Jeremías: Jeremías, hazte un yugo de madera y te lo pones en el cuello. Y de esta manera todo el mundo sabrá que así como tienes tu yugo, todo este pueblo va a estar bajo el yugo de Babilonia, le dicen. Y todos los profetas de ese tiempo decían: no, Dios no va a permitir eso, porque somos el pueblo elegido. Y entonces, pobre Jeremías, porque le tocó vivir bajo un yugo difícil. Imagínate ahí, ¿no? Y comiendo, pero tenía que hacerlo para que todo el pueblo viera lo que Dios iba a hacer en un futuro. Ahora, ese yugo era difícil para Jeremías, mas Dios dice: no, mira, tomar mi yugo. Y la expresión aquí es esta: cuando está el buey arando la tierra, si te fijas, hay 2, 3 bueyes sobre un mismo yugo. Si has visto esas fotos de agricultura y demás, hay 2, 3 bueyes. A veces solo hay uno, pero ellos caminan a la par. Si uno se adelanta, al otro lo lastima, y entonces ellos tienen que aprender a caminar juntos, ¿ok? Ahora, tú y yo, y esta es la analogía, tú y yo somos esos bueyes. Ahora Jesucristo es el hermano mayor. ¿Y qué pasa cuando llega un buey nuevecito, que nunca ha caminado, que nunca ha traído un yugo? El buey grande lleva el yugo grande, y entonces al pequeño le dan al becerrito le dan uno pequeño. Y entonces, ¿quién crees que lleva toda la carga? El grande.
Y entonces el grande camina y entonces el buey empieza a aprender de él, pero realmente no le está costando ningún trabajo al pequeño, porque el grande ya lo está haciendo. Y esa es la idea que Dios nos deja, de que no es lo que nosotros hacemos, pero Él ya lo hizo. Y en la cruz, sus últimas palabras, ¿cuáles fueron? Consumado es. Y Él ya hizo todo. Y entonces cuando Él nos invita a poner su yugo, es ya hice todo. A aprender a caminar con Él, a tomar su paso, a lo que Él puede hacer otra vez. Y es algo que tenemos que meditar en esto, que Dios ya hizo todo. Y ponte a pensar en esto, ¿cuántas veces Dios te ha traído a su presencia? ¿Cuántas veces? Y con esto termino. Muchas veces nos alejamos de Dios y Dios nos pasa algo y nos trae. A veces es un milagro. A veces es como, pasó algo en mi vida y regreso a Dios. Y a veces rompiste con el novio y regresas a Dios. A veces peleaste con tus papás y regresas a Dios. Y Dios te trae una y otra y otra y otra vez. Ahora, ¿para qué te ha traído? Quizás lo que Él quiere es que tomes su yugo y que puedas ver que ligero es eso. Porque mientras tanto tú sigues cargando tu yugo. Y mientras tú sigas cargando tu yugo es pesado. Y por eso estás frustrado, y por eso estás molesto, y por eso estás triste, y por eso estás como, no quiero saber nada de la vida, porque sigues cargando tu yugo. Pero mira lo que Jesucristo hizo, lo que la vida de Jesucristo hizo. Trae gracia. Su gracia reina. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Toma su yugo. Y mira qué ligero es caminar con Él, por muy difícil que parezca. Porque como mi hermana me dijo una vez, ¿no? Cuando yo le dije, vamos a la iglesia. Ay, no, porque en la iglesia ya no me van a dejar tomar, ¿verdad? Ya no me van a dejar ir a la iglesia, al antro. Le digo, anda y mira. Y vino, y a los meses me dijo, oye Andrés, no tengo ganas de tomar, no tengo ganas de ir al antro, pero estoy bien y estoy feliz. Y Dios es mi todo. Y a veces tenemos que ver eso, experimentar lo que Dios está trayendo a nuestras vidas. Ver que su vida ya hizo todo. Y nada más nos invita a vivir. Así nada más. Sin más. No hay letras pequeñas, no hay planes forzosos. Es libre. Y reina. Pero ¿en dónde quieres vivir tú? Mira, y pidámosle a Dios que nos ayude con esto. Oramos. Padre, y te doy muchas gracias porque tú ya hiciste todos a través de tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces lo bueno de ti, Señor, creemos que es malo. Y muchas veces creemos que tu ley no es buena. Y queremos estar en contra de esa ley siempre. Y cuando tu Hijo Jesucristo viene a nuestras vidas y nos empieza a exigir cosas, creemos que es malo. Y los rechazamos y no queremos negarnos a nosotros mismos y no queremos tomar nuestra cruz. Pero Señor, hoy vimos que es tu misericordia la que ha mandado la ley, que por sí misma es buena, pero también mandó a Jesucristo, que es mucho mejor. Y te agradecemos por eso. Te pedimos perdón si hemos estado caminando por nuestra cuenta, caminando en este reino donde Satanás es el príncipe. Pero Señor, queremos caminar en el reino de tu gracia. Y Señor, solos no podemos hacer esto. Y necesitamos de ti. Y te pedimos, Padre, que abras nuestros ojos y, como leíamos nuevamente en el Salmo 51, que tú con hisopo nos limpies y podamos escucharte y podamos saber que eres real y nos laves, Señor, nos purifiques, de manera que podamos estar en tu presencia y podamos tener esa experiencia que Juan decía, tocarte, sentirte, así la experiencia tan real que tú vives y reinas, Señor. Y perdónanos, Señor, porque hemos quizás perdido el tiempo haciendo lo que nosotros hemos querido en nuestro propio
propio reino y no nos hemos dado cuenta que tu reino es mucho mejor. Padre, te agradecemos por este tiempo y ayúdanos a caminar como tú quieres. En nombre de Cristo Jesús.